vamos a revisar un video que compartió el senador Miguel Uribe justo una hora antes del atentado. Es un video muy interesante, cobra mucha importancia el día de hoy porque acabamos de conocer que Gustavo Petro finalmente firmó el decreto y lo envió a la Corte Constitucional. Eh, es un mecanismo inconstitucional, como ya lo han advertido los expertos, y además es un mecanismo de presión, porque dicen que si se aprueba la reforma laboral como ellos quieren y solo como ellos quieren, que ya no pasó porque la ponencia de la senadora Aída Bella fue rechazada, entonces que si se aprueba como ellos quieren, pues retiran la reforma. La consulta, perdón. No hay necesidad de que la retiren, pues la consulta es inconstitucional y lo que tenemos es que denunciar a los ministros para que se les aplique, o sea, a ver si la justicia decide que se configura el prevaricato. En ese marco es muy interesante escuchar lo que decía Miguel Uribe una hora antes del atentado. Escuchemos. El presidente Gustavo Petro ha expedido un decreto que va en contra de la Constitución y que pone en riesgo la democracia. Es un autogolpe de Estado. Se trata de un acto abiertamente ilegal. Es por eso que vamos a demandar ante el Consejo de Estado la nulidad de este decreto por falsa motivación y violación del artículo 104 de la Constitución. Presentaremos denuncia penal por prevaricato en contra del presidente en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, pues nadie está por encima de la ley. También denunciaremos penalmente por prevaricato a los ministros que firmaron este acto ilegal. La ley es para todos, sin excepción. Así defendemos la democracia y el futuro del país. Seguimos actuando con firmeza y dentro de la ley. Fuerza para Miguel Uribe, fuerza, mucha fuerza para Miguel Uribe que está en su proceso de recuperación. El domingo se ha convocado a una marcha precisamente por la vida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe. Esto decía Miguel justo una hora antes del atentado. Presidente Petro firma decretazo para consulta popular pese a advertencias legales. El presidente anunció la firma del decreto de la consulta popular y puso condiciones para derogarlo. Por eso decimos que es un mecanismo de presión. El presidente Gustavo Petro firmó el decreto que convoca una consulta popular. Con esta decisión está desconociendo la votación del Senado que el pasado 14 de mayo la negó con 49 votos. En su cuenta de X, el presidente afirmó que retiraría el decreto de la consulta solamente, ojo pues, solamente si los puntos que se le preguntan al pueblo son respondidos positivamente por el Congreso relacionados con la reforma laboral. O sea, se hacen las cosas como Petro dice o Gustavo actúa, una de las dos. A eso es a lo que ellos llaman democracia. Abro comillas, solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente sean respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para discutir leyes. Enviamos el decreto de la consulta popular a la Corte Constitucional, señaló el presidente Gustavo Petro, desconociendo al sistema judicial y desconociendo al Senado de la República. Ellos pueden sospechar que hubo un fraude en la aprobación, en la votación de la consulta popular, luego no son ellos quienes deciden si hubo o no hubo, ¿cierto? Ellos simplemente pueden presumir, pueden hablar de una presunción y por lo tanto pueden radicar y pueden iniciar un proceso ante el judicial, pero ellos no pueden autoproclamarse jueces para determinar si hubo fraude o no. Pues imagínense si así fuera, pues entonces aquí los presidentes, porque pues hoy están ellos y mañana quién sabe quién estará, pues aquí se la pasarían así, desconociendo lo que se vote en el Senado y simplemente haciendo su voluntad. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, respaldó la decisión presidencial y aseguró que el decreto cumple con todos los requisitos legales, otra vez como si fueran jueces. Al mismo tiempo, insistió en que el gobierno sigue abierto al diálogo con el Congreso y que se está trabajando en la conciliación, final del proyecto. No, no es diálogo cuando se quieren imponer unos puntos, eso no es diálogo. Diálogo es cuando se está presto a negociar.
cuando de verdad se quiere conciliar, pero cuando yo llamo y yo digo, pues es que apruébenlo como yo lo mandé sin cambiarle una coma, porque si no, estas son las consecuencias. No, 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 ahí no hay diálogo, no traten al pueblo colombiano como si fuera estúpido, porque pues aquí sabemos claramente quiénes son los que están cometiendo un ilícito. Abro comillas, lo que no se corresponda con la justicia laboral es una contrarreforma. Y una contrarreforma no es aceptable para el gobierno. Lo acabo de decir, o sea, es como ellos dicen y punto. El gobierno lo ha dicho, el propio presidente lo acaba de comunicar en su cuenta de X. Vaya fuente oficial la que escogieron para comunicar, en el sentido de que ese decreto de convocatoria a la consulta popular, que goza todos los requisitos legales, estará allí vigente mientras que simultáneamente en el Congreso discutimos y tramitamos la reforma laboral en su último debate y en la conciliación, agregó el ministro de Trabajo Antonio Sanguino. Es decir, el famoso decretazo para la consulta en estos momentos se puede tomar como una amenaza. Amenaza que está lista. O hacen lo que nosotros decimos o aquí va el decretazo. El ministro agregó que desde el gobierno esperan por lo menos que se apruebe el texto que salió de la Cámara de Representantes, abro comillas, que ya era un acuerdo de todos los partidos, de la mayoría del empresariado colombiano y de las centrales sindicales. Pues al ministro hay que recordarle que en Colombia tenemos un Congreso bicameral y que el Senado también tiene, por supuesto, las facultades para modificar los textos que llegan de la Cámara, porque pues entonces, ¿para qué un Congreso bicameral? El Senado no es notaría de la Cámara y la Cámara no es notaría del Senado, pero el Congreso no es notaría del Ejecutivo. Eso lo deben saber unos personajes que además han ocupado curules en el Congreso. Reacciones a decreto de consulta popular. Miren, uno de los primeros en reaccionar fue el expresidente Iván Duque, quien calificó la decisión de Petro, como una violación a la independencia de poderes y un riesgo para la democracia. Abro comillas, Gustavo Petro ha firmado un decreto que viola la independencia de poderes, pasando por encima de una decisión soberana del Senado de la República. La organización electoral tiene el deber de negarse a convocar la consulta ilegal y el Consejo de Estado debe hacer cumplir sus dictámenes. Esperamos que la Corte Constitucional no se preste para este acto arbitrario que pone en riesgo nuestra democracia. Colombia no es una dictadura y nadie puede pretender desde la Casa de Nariño imponer sus caprichos, escribió Duque en su cuenta de X. Esto, ustedes saben que aquí todo se originó con el concepto del exfiscal Eduardo Montealegre, el mismo exfiscal que a otrora era lapidado por los señores del petrismo. Recuerden cuando Gustavo Bolívar decía que cómo esperábamos ver capturas por el proceso de Salud Cop si el fiscal Montealegre era el que estaba al frente, que con un fiscal de esos, pues no íbamos a ver una sola captura porque el fiscal era el más corrupto de todos. Ahora vemos cómo algunos aplauden la llegada del fiscal Montealegre al Ministerio de Justicia. Recuerden que este es el programa de Hernán Opina. Sigan si quieren continuar viendo contenidos como este y si no, pues también pueden deslizar y ha sido un placer.